Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda 100.0 FM. Aquí en la Onda con Guti Gutiérrez. Escúchanos en cualquier parte del mundo en radiosurestemadrid.com. Buenas tardes, Guti Gutiérrez, aquí, al aparato. ¿Cómo estamos, queridos amigos? Qué poquito queda para las vacaciones, ¿eh? Qué poquito. Y qué fresquito hace en Islandia, porque aquí hace muchísimo calor, otra vez. Vamos a ver si nos cae una tormentita, como la semana pasada, que se estaba de maravilla. Bueno, estamos en Avanza en Positivo, aquí en la Onda. Estamos con el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Y hoy, cuarto lunes de mes, vamos a hablar de coaching, aunque luego nos lo va a recordar Beatriz, que está con nosotros, que luego la vamos a saludar. Pero sí os quiero decir que el papel y boli es imprescindible en estos programas, porque tenemos que tener ahí todo apuntadito, porque de verdad lo que nos da el Instituto Avanza vale mucho dinero en cualquier gabinete de psicología de Madrid, de España y del mundo. Creo que lo que tenemos entre manos es un lujazo, un auténtico lujazo. Vamos a ver si hoy, en esta sesioncita de coaching que nos va a llevar Beatriz, ahí nos va a llevar haciéndonos unas preguntas, conseguimos además mejorar esas vacaciones que tenemos a la vuelta de la esquina. No sin antes saber cómo tenemos las carreteras en el sureste de la Comunidad de Madrid. Con la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, DGT. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a pedirles precaución a la hora de transitar por la A3. En la zona de en la zona de Perales de Tajuña, en el kilómetro 37, ha quedado averiado un camión ocupando parcialmente el carril derecho sentido entrada a la capital. Cuidado en la zona, de esta circunstancia puede complicar algo la conducción, aunque de momento no hay retenciones. Lo que sí vemos son las retenciones habituales en la salida de la capital por esta carretera de Valencia, por esta A3. En la zona de Rivas-Vaciamadrid hay un par de kilómetros de circulación lenta, como decimos, en el tramo habitual. Ya se nos va quedando esta sintonía, la sintonía de Avanza en Positivo, con el Instituto Avanza de Innovación en Psicología y Coaching. Tomaros nota del teléfono, aunque lo iremos repitiendo. 91 576 53 61, repito, 91 576 53 61. Tenemos una página web que los miércoles publican un blog, que es que como no lo leáis tenéis delito. La página web www.institutoavanza.es. Tenemos un Twitter que es @institutoavanza y un Facebook, Instituto Avanza, Psicología, Salud y Coaching. Si queréis poneros en contacto con el programa, alguno de los amigos que nos oís, que queréis hacer alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, pues al teléfono de Onda Cero, de aquí Onda Cero 100.0, 91 872 99 16, y el Facebook de Onda Cero, que es donde comunicáis vuestras preguntas, que lo podéis hacer en más sitios, podéis llamar, podéis escribir en Twitter, podéis escribir al Instituto Avanza, que están deseando, que parece que nos da vergüenza en el sureste hablar con Madrid, que nombre, que somos de Dios todos. Pues en el Facebook, el Onda Cero Arganda, y en el Twitter, Onda Cero Arganda también. ¿Queréis escucharnos en directo? Tomaros nota. ¿Queréis escuchar de nuevo el programa porque hoy nos da tiempo, porque vais para Madrid, vais a perder en el coche la conexión? Pues podéis oírlo en el www.radiosurestemadrid.com, en directo y también en diferido. En diferido es cuando no es en directo, es luego después, que se pone ahí y le damos a un botoncito que pone Instituto Avanza de tal día. Hoy pondrá Instituto Avanza 7 tipos de preguntas de autocoaching para aumentar nuestro poder.
No el poder ese de Thor con el martillo, no, nuestro poder personal, el de dentro, el bonito, el que nos hace ser más felices. Y para eso tenemos aquí a Beatriz Plans, que es socia directora del Instituto Avanza, es una psicóloga maravillosa y tiene una alegría que cada vez que viene aquí los lunes se nos quita el cansancio del calor. Buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias, Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás? Lo primero. Muy bien, muy bien. ¿Vas a coger vacaciones? En breve ya. En breve ya. Estamos ya preparándonos con el coaching, preparando la maleta para las vacaciones. ¿Qué de cosas teníamos que meter en la maleta, cuando hablamos a primeros de mes, para las vacaciones? Esa pareja que tiene que hacer esa maleta, lo que tiene que meter en las maletas. Exactamente, la maleta individual y la compartida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la individual, me parece, ¿no? Eso es. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial. Primero porque es el último antes de las vacaciones. Durante el mes de agosto haremos una paradita técnica que se llama, en esta serie de programas de Avanza en Positivo aquí en la Onda, para descansar y para celebrar todo lo que hemos aprendido durante estos meses con nuestras amigas Ángeles y Beatriz. El Instituto Avanza de Psicología y Coaching, no lo perdáis de vista, vamos a hacer historia en el sureste. Tenemos que asentar nuestro desarrollo personal y volver con fuerza y con muchos temas y herramientas nuevas para vosotros, queridos oyentes. Pero por supuesto no nos vamos sin más, es decir, no decimos ahora hasta luego, ya no seguimos el programa, no, hoy vamos a hacer un pedazo de programa tremendo, y lo hacemos con un programa de coaching que estoy seguro que os va a llamar a la reflexión y os permitirá ascender un escalón más en vuestro crecimiento interior. Crecimiento interior, qué bonita palabra, Lo ponemos en práctica ya, ¡joder! Espectacular. Hoy hablaremos de preguntas poderosas para aumentar nuestro poder, y aprender a plantearnos mejor los problemas o cuestiones de nuestra vida. Pero antes como tenemos una celebración que ya venimos 3 programas celebrando, permitidme que le pregunte a Beatriz, que como ya os he dicho es socia directora del Instituto Avanza, ¿cómo va el máster en intervención y reprocesamiento de trauma y apego en adultos y adultas desde un enfoque integrativo que el Instituto Avanza imparte junto a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid como título propio de esta universidad a partir del 23 de octubre? Así es, Juan Carlos. La verdad es que estamos, como os contamos, con mucha ilusión. Lo tenemos todo listo y preparado. Estamos esperando a nuestros futuros alumnos y alumnas, porque, como decimos siempre, tenemos verdadera vocación porque nuestros alumnos aprendan. Durante los últimos programas hemos explicado las características del máster. Hemos ofrecido a los psicólogos y psicólogas y médicos que nos escuchan poderosas razones para cursar este máster. Hoy simplemente quiero contar que hemos reunido toda esta información sobre nuestro máster en intervención y reprocesamiento del trauma y apego en adultos y adultas desde un enfoque integrativo en una nueva página que está dentro de la página del Instituto Avanza, que es www.institutoavanza.es/máster. Entonces, si añaden a nuestra web el /máster, van a encontrar ahí pues toda la información. Del máster, tenemos ahí unos vídeos de nuestros alumnos que hablan de las formaciones que hemos realizado y que, aunque no sean sobre el máster, hablan, ¿no? Son testimonios de su experiencia que han tenido con nosotros en el Instituto Avanza. Que es importante, que contáis, no tenéis alumnos, tenéis fervientes admiradores, que se llaman. Cada uno que aterriza por allí ya nos suelta, ya repite y repite. Pues es verdad, tenemos esa suerte, Juan Carlos, de que, no sé, que la gente... Por algo será. Ser desagradables. Pues mira, para nosotras es nuestra gran alegría, no es lo que nos motiva para realmente crear, ¿no? Con el esfuerzo que hemos hecho, porque veníamos haciendo bastantes cosas, pero el incluir dentro de nuestros proyectos este máster, pues es con esa intención, ¿no? De aportar una visión integradora al trabajo del trauma y del apego, porque es algo que no se recoge y hemos visto carencias, ¿no? En la forma que esto se imparte y se enseña a nivel práctico, se queda corto, suelen ir un poquito más a la teoría y demás. Así que, bueno, pues en la web, queridos oyentes, respondemos a vuestras preguntas, también más frecuentes, que veréis ahí que hay un apartado de preguntas frecuentes, y luego pues un vídeo en el que salimos, bueno, pues Ángeles y yo, hablando, ¿no? De los motivos, animando a realmente explicar un poquito sobre ello. Muy bien, pues este máster que va sobre todo a profesionales, ¿verdad?
Sí, es para profesionales. Para tener un máster con una titulación propia de la Rey Juan Carlos. Eso es. Quienes no sean profesionales pueden dirigirse a la parte, ¿no?, de formación que impartimos, pero no sería en este máster, ¿no? Y repito, la web, para que puedan verlo, sería en www.institutoavanza.es/máster. Directamente. Tal cual. Bueno, ¿recuerdas que hicimos un programa el lunes pasado? Recuérdamelo, Juan Carlos. Sí, claro que me acuerdo. Hicimos un programa y tenemos algunos amigos que nos han hecho algunas preguntas. Muy bien. El pasado programa era un programa en el que estuvimos trabajando herramientas de psicología para nosotros, para los más mayores. Ya sabéis que los lunes son para las parejas, los segundos lunes de mes son para los niños y los padres, yo diría también mucho. Y los terceros son herramientas para nosotros, los más mayores. Y Eugenia Molina, referente al programa pasado... Que era de mindfulness, ¿verdad? De mindfulness. La capacidad de tener esa atención plena. Atención plena, que lo podríamos resumir como vamos a centrarnos en una cosa, a ver si somos capaces de verla sin pensar en otra. Eso se ocurre a mí. Sí, o sentir, o percibir. Percibir, qué importante, ¿verdad? Bueno, pues Eugenio Molina yo creo que es una persona que está un poco así, un poco de pistadilla, porque no tenemos costumbre, algunas personas, de concentrarnos, sino vamos un poco deprisa, tenemos mucho ruido, cuando no es la radio, en la televisión, sí, si no el vecino, si no una obra, si no los coches, siempre hay ruido, muy bonita canción, por cierto, de Sabina, la de Ruido, la recomiendo. Bueno, pues Eugenio nos dice: ¿por qué me cuesta tanto concentrarme y mi mente va de un lado a otro? ¿Cómo puedo mejorar esto? Yo entiendo que es que él se sienta a decir, bueno, voy a seguir las instrucciones que me ha dado Beatriz, pero cuando me voy a poner a pensar, empiezo a pensar en todos los líos que tengo, lo que tengo que hacer mañana, lo que hice ayer, a ver... Pues mira, Eugenio, gracias por participar. Estamos encantadas de que nos estés acompañando en estos programas. Realmente la capacidad de concentrarnos depende de muchas variables. Depende de que no tengamos problemas sin resolver, ¿verdad?, que nos estén preocupando. Depende de si el objetivo o el aspecto o el tema sobre el que tú quieres prestar atención o poder concentrarte es algo que para lo que no estás muy motivado. También la motivación o desmotivación influye a la hora de concentrarnos peor. El calor, el cansancio, son estados, el estrés, que también pues impiden y dificultan. Y el cómo puedes mejorarlo, pues en primer lugar, atendiendo al programa de hoy, porque haciéndote unas maravillosas preguntas poderosas sobre este tema te puede ayudar mucho. Entonces, en primer lugar, yo te diría que escucharas el programa de hoy. Quizás tú, siempre animamos, ¿verdad?, a tener el boli, el cuadernito de Avanza en Positivo. Y bueno, pues en tu caso, intentar las preguntas que vayas haciéndote, planteándotelas sobre este tema del poder concentrarte mejor. En cualquier caso, el mindfulness, recuerdas en el programa anterior, hablábamos de esta cuestión, de cómo muchas veces estamos muy secuestrados por ese torbellino, decíamos esa maratón, esa multitud, ¿no?, de pensamientos, que es como si estuviéramos en un correr de aquí para allá, y es difícil el pararlo, da la sensación de que no está muy bajo nuestro control, y es muy importante aprender a hacer relajación. Entonces, lo primero que te preguntaría es, ¿haces relajación? ¿Haces yoga? ¿Haces meditación? ¿Haces alguna actividad que precisamente ayude para desactivarse? Es como el desactivarme para poder activarme. Es decir, yo quiero activar mi concentración y entonces yo miro qué otras variables he de desactivar para que ésta pueda emerger. Y a veces es que no tenemos espacio. Está tan ocupado el espacio con otras cuestiones que bueno, pues que digamos que tenemos que rescatar un poquito ahí el tema de la concentración. Y luego ya, bueno, pues también hay ejercicios concretos que ayudan a poder entrenarse en saber concentrarse más. Pero bueno, eso ya... Bueno, Eugenio, yo lo que te diría, desde luego, es que pongas en práctica lo que te dice Beatriz, y si no, pues haces una llamada al Instituto Avanza, te acercas por allí, charlas, pides tu cita, y bueno, yo te digo que seguro que te cambia la vida, seguro. Tenemos a la amiga Silvia Díaz, también una grandísima seguidora nuestra. Un abrazo, que me confirmaste que nos ibas a oír, a ver si decía lo que nos habías dicho. Y bueno, pues lo digo, que no es la primera vez que nos escribes. Nos preguntaba Beatriz Silvia, dice: cuando habláis de meditación me recuerda a las meditaciones que veo en las películas de sacerdotes del Tíbet. ¿Tiene algo que ver?
aunque sea un poco así. Me encanta tu comentario, Silvia, muchas gracias. Pues yo creo que efectivamente también el día anterior, ¿verdad? En el anterior programa planteábamos esa meditación que era formal, que es un poco con antelación, hemos pensado en qué momento hacerla, de qué manera, y luego está la meditación informal, en la que es un poco improvisado y aprovechamos esa capacidad que tenemos, pues incluso paseando, yendo en un transporte público, en la que pues podemos, ¿no?, hacer ese viaje un poco hacia adentro, interior, y poder estar, bueno, pues digamos que ahora sería repetir un poco del programa anterior, pero totalmente de acuerdo con que efectivamente la meditación te recuerda a las películas porque yo creo que estos sacerdotes del Tíbet tienen esta sabiduría, esta capacidad entrenada de hace pues la tira de tiempo, ¿no? Miles y miles de años. Y ahora se ha puesto de moda, el mindfulness se ha puesto de moda aquí, ¿no? Pero realmente allí estaba de moda ya sí, hace 20 es lo siglos. Normal, digamos que es lo normal. Sí. Ahí lo raro es no hacerlo. Va que el ambiente allí acompaña, esas montañas, sí. Allí acompaña. Aquí tenemos que hacer un ejercicio un poquito más. Aquí tenemos que cerrar los ojos para ver las montañas. Exacto. Entonces miramos las montañas que hagan falta para nuestros adentros. Y no es difícil, ¿eh? No es difícil. Bueno, pues vamos a poner la música que hoy nos acompaña y empezamos con nuestras 7 maravillosas preguntas. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news. Talking this and that. Yeah. Well, give me all you got and don't hold it back. Yeah. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. Yeah. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you. Bueno, queridos amigos, como os adelantaba, hoy de la mano de Beatriz Plans y del Instituto Avanza, de Innovación en Psicología y Coaching, os ofrecemos 7 tipos de poderosas preguntas de auto-coaching para aumentar vuestro poder. Algunos sabios maestros han declarado que es más importante hacerse buenas preguntas que encontrar las respuestas. Y otros muchos que hacer buenas preguntas es un arte. Con frecuencia buscamos respuestas en los demás. Preguntamos a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros familiares qué hacer en determinadas situaciones, cómo resolver un problema y cómo agradecemos sus consejos. Sin embargo, no vamos a encontrar mejor respuesta a nuestros problemas cotidianos que las que nos podemos dar a nosotros mismos o a nosotras mismas, formulándonos las preguntas adecuadas. Los grandes lo han hecho. Es el momento eureka de muchos premios Nobel, cuando la pregunta, que no la respuesta, se reveló finalmente por sí misma. Y aunque no aspiramos a ser premios Nobel, sí que queremos avanzar en nuestro desarrollo personal. Yo por lo menos. Beatriz, preguntas adecuadas en la forma adecuada y en el momento adecuado. Cogemos papel y boli para empezar a trabajar, que os lo tengo dicho, queridos oyentes, por favor. Importantísimo, Juan Carlos. Yo voy a empezar, como no podía ser de otro modo, con una pregunta, queridos oyentes. ¿Cuántos de vosotros y vosotras, cuando estudiabais matemáticas en el colegio, en el instituto o en la universidad, no lograsteis resolver algún problema porque no lo planteasteis bien? A muchas de vosotras y de vosotros os ocurrió, ¿verdad? Pues en las matemáticas de la vida, muchos de los problemas que no logramos resolver persisten porque no los estamos planteando bien. Coged el cuaderno y el bolígrafo y pensad en algún tema o cuestión que os gustaría enfocar mejor.
Eugenio quiere enfocar mejor cómo concentrarse. Por ejemplo, disfrutar mis vacaciones, estar de buen humor con la pareja y los hijos e hijas, cuidar mi economía, mantener el orden y limpieza en la casa, comer sano y rico, comunicarme mejor con amigos o amigas, dejar una relación que no me conviene, ayudar o cuidar a familiares o amistades que lo necesitan, y a veces ayudar o cuidar a los demás sin descuidar mi propia atención. También podéis ayudar a algún familiar o amigo a enfocar mejor algún tema o problema, si aprendéis a dirigirle, ¿no? A hacerle estas preguntas poderosas. Las preguntas poderosas nos las hacemos a nosotros mismos o a los demás. ¿Ya lo habéis pensado? Anotad en el papel el tema que habéis elegido. Vamos a elegir el tema de disfrutar mis vacaciones. Estamos de vacaciones, ¿eh? Y cada oyente aplicará las preguntas al que hayas seleccionado. Me imagino, Beatriz, que nos podemos hacer distintos tipos de preguntas, ¿verdad? Sí, en coaching hay muchos tipos de preguntas. A ver, el primer tipo son las preguntas abiertas o cerradas. Es conveniente diferenciarlas. Las preguntas cerradas se responden con una sola palabra: sí, no, un número, un nombre, y ayudan a concretar. Por ejemplo, ¿me gusta viajar? La respuesta puede ser sí, no, a veces. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces he veraneado en este lugar? Pues la respuesta puede ser 3, 5, ninguna. Las preguntas abiertas, en cambio, requieren una respuesta más larga. Por ejemplo, si me hago la pregunta, ¿qué me aporta viajar? ¿Qué me aporta viajar? Pues ya no es solamente una palabra, ¿no? ¿Qué me aporta? Pues muchísimas cosas me aporta viajar. Conocer sitios diferentes, descansar, disfrutar con gente querida, aprender cosas. O, por ejemplo, ¿qué lugares me gusta visitar? Pues qué lugares me gusta visitar, pues no es una sola respuesta, es qué lugares. Entonces, muchísimos lugares diferentes pueden gustarme visitar. ¿O qué cosas prefiero de este lugar de veraneo? Pues el chiringuito, la musiquita, el poder estar disfrutando del agua y del baño, dar paseos, en fin, tantas cosas, ¿verdad?, que vamos a poder disfrutar este verano. En cualquier proceso de coaching, incluido el autocoaching, que enseñamos a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, las preguntas abiertas ayudan a ver otros puntos de vista, ampliar nuestra perspectiva, reflexionar y profundizar. Son muy útiles, por tanto, en el inicio del proceso de reflexión. Y las preguntas cerradas son convenientes al final del proceso para concretar o tomar decisiones, ¿eh? Entonces, las abiertas es al principio, es como una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, cogemos una gran perspectiva y luego, para cerrar un poco más, en los procesos de coaching, luego ya queremos concretar más, pues entonces nos van a servir mucho mejor las preguntas cerradas. Cerradas, que vamos a responder con un sí, con un no, con un lugar, con un nombre. Eso es, casi, una palabra. Monosílabos. Sí. Casi. O palabras. Palabras también. Bueno, entendido. Entonces, queridos oyentes, ¿habéis respondido ya en vuestro cuaderno? ¿Vamos con más tipos de preguntas? Sí, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que es muy recomendable evitar preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que nos enfoca en el pasado. Estamos ahí atrapados en el pasado, o en una queja, sin respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y preguntarnos, en cambio, ¿para qué? ¿El qué? ¿El cómo? Porque preguntarnos el para qué, el qué y el cómo nos dirige hacia el presente y al futuro y hacia la acción para poder solucionarlo. Algunos autores dicen que preguntarnos por qué nos aporta solo porquerías. ¿Es por qué? Porquería. Por ejemplo. Claro, tenemos que la de porqués, que nos llevan a las porquerías. ¿Por qué tiene que llover hoy que íbamos a ir a la playa con mis hijos o mis hijas? Entonces, en vez de plantearnos así, ¿por qué? De porquería, de que tiene que llover hoy que íbamos a la playa, lo cambiamos, por ejemplo, por ¿qué puedo hacer para conseguir un plan alternativo divertido? Ya que no puedo esto, pues a ver, ¿qué puedo hacer? Entonces está ahí el qué puedo hacer. Otro ejemplo, ¿por qué Pedro nunca está preparado cuando vamos a salir? Pues lo cambiamos por ¿qué necesita Pedro para estar preparado cuando vamos a salir? Qué bonito. Entonces, según cómo nos preguntamos, pues vamos a encontrar unas respuestas que nos dirigen mucho más a la acción. No nos dejan ahí fijos, ¿no? Atrapados. Porque cuando hacemos esa pregunta de por qué, lo difícil es que tenga una respuesta, ¿verdad? Pues a veces nos vienen respuestas fáciles,
pero la mayoría de las no veces tienen respuesta. no tienen respuesta. ¿Por qué es llueve? una gran trampa. ¿Por qué Sí, llueve? Sí, es una gran trampa. ¿Por qué ha llovido? ¿Por qué justo hoy llueve? Que ni yo toda la semana sin llover y por qué justo Pero hoy, ¿qué ¿no? respuesta hay a eso? Pues imagínate. Porque cae agua. Porque no tiene otra. Para fastidiar, dirían algunos, ¿no? Claro. Entonces la pregunta del ¿para qué? Es para fastidiar. ¿eh? Bueno, muy importante el por qué. Me ha gustado, Beatriz, me ha gustado. Sí. Tenemos más tipos, ¿verdad? Sí, el tercer tipo son las preguntas para ver cómo funciona la situación actual. Claro, si sabemos cómo funciona la situación actual, nos ayuda muchísimo para poder conocer. En psicología se llama análisis funcional. Entonces, vamos a poner ejemplos, ¿os parece? De las vacaciones o de lo que sea, en todos los puntos que voy a ir diciendo, cada uno que se pueda responder al tema que se ha planteado. Entonces, por ejemplo, preguntas de análisis funcional para ver cómo funciona la situación actual. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación en la que me encuentro? O, por ejemplo, ¿qué estoy pensando? ¿Qué imágenes me vienen a mi cabeza ahora? Eso sería más de la parte un poco más racional, ¿verdad? Del mundo más de los pensamientos, el que estoy pensando, qué imágenes me vienen a la cabeza ahora. Luego está el mundo más emocional, el cómo me siento, ¿no? ¿Qué emociones noto en este momento? ¿Y cómo son de intensas? Sabéis que las emociones tienen intensidad. Nosotros lo medimos con ese termómetro de 0 a 10. Entonces podemos tener una alegría de 0 a 10, o una tristeza de 0 a 10, o una rabia, o lo que sea. Me voy a preguntar otra pregunta poderosísima, fundamental, que es mágica, que es ¿en qué partes de mi cuerpo noto las emociones? Esas emociones las noto en mi cuerpo y las noto en alguna parte de mi cuerpo. Hay personas que no estamos nada acostumbrados, nos parece esto rarísimo, y entonces hacernos esta pregunta nos puede ayudar a empezar a conectarnos más con el cuerpo. Conectarse con el cuerpo nos ayudará a hacer las digestiones emocionales mucho más rápido. Así que, queridos oyentes, haceros esta pregunta poderosa. Luego, ¿qué hago o no hago? ¿O qué evito en esta situación? Eso es más en el terreno de las acciones, ¿verdad? De las conductas. Y luego nos hacemos preguntas poderosas de las consecuencias, el qué pasa después, qué consecuencias trae lo que he hecho. Y luego la duración también, a veces es el cuánto dura la emoción, o cuánto duran las consecuencias de lo que he hecho, o cuánto dura el estar comiéndome el tarro. Bueno, los pensamientos veces, bailando, estos pensamientos que me vienen a visitar y hacen un baile. Hacen un baile. Yo pienso que a veces es un deporte. Sí. He llegado a la conclusión que a veces a mí me ha pasado, sí. He tenido como deporte dar vueltas a la cabeza la misma cosa. Sí. Entonces podemos relacionar esta experiencia actual con el pasado y con el futuro, ¿verdad? Estamos haciendo el análisis funcional del presente y podemos relacionarlo con el pasado, por ejemplo, haciéndonos preguntas poderosas de ¿cuántas veces ha ocurrido esta situación en estos días, en estas semanas, en estos meses o en los años pasados, a lo largo de toda mi vida? ¿Qué la ha originado? ¿Cuándo fue la primera vez que esto mismo que me está ocurriendo ahora, cuándo fue la primera vez que me ocurrió? ¿En qué otros momentos de mi vida? O, por ejemplo, lo podemos relacionar, decíamos, también con el futuro. ¿Cuántas veces puede repetirse esta situación a lo largo de los próximos días, semanas, meses, años? Es una estimación, ¿no? Yo me voy a plantear, bueno, pues un poco la expectativa que yo tengo de en qué medida esto se puede ocurrir. Claro. Bueno, ahora viene una cosa muy importante, porque hay preguntas para conseguir un objetivo o una meta, pero antes voy a recordarle a los oyentes el teléfono de contacto con el programa, que es aquí en Onda Cero, el 91 872 9916, para hablar de coaching, que yo tengo por ahí un amigo que quería llamar para otras cosas, hoy no, eso los jueves. En el Instituto Avanza, 91 576 53 61, y la página web del Instituto Avanza, www.institutoavanza.es. Os lo recuerdo para que lo tengáis presente, y que si tenéis una duda podéis llamar, luego también nos podéis hacer las consultas y entráis en el sorteo, que a final de mes, en este caso será a primeros de septiembre, con todas vuestras consultas, pues vais a participar de una sesión que nos va a dar gratis el Instituto Avanza, allí en Doctor Castelo, número 42, primero derecha. Así es. Esa pregunta que yo te hacía, esas preguntas para conseguir un objetivo, una meta, que eso sí que me importa a mí. Claro, serían el cuarto tipo. Las preguntas para plantearse un objetivo. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi meta?
Entonces, recordad responder con SMART. ¿Os acordáis? SMART, ese de específico, medible, acordado, realista y ubicado en el tiempo. Entonces, por ejemplo, específico, medible y ubicado en el tiempo, pues por ejemplo, quiero visitar 4 lugares nuevos en esta semana. ¿Os dais cuenta? Ahí están esas 3 variables. O, por ejemplo, acordados, ¿no? Que sea algo accesible porque lo hayamos acordado. Entonces sería, por ejemplo, el de acuerdo con mi pareja. El responderme así, el de acuerdo con mi pareja. Por ejemplo, realista, ¿no? Es realista porque descansamos los otros 3 días. Entonces hay personas que nos planteamos actividades o planes y entonces no están siendo realistas. Esto también lo veíamos, ¿verdad?, en otro programa, y es muy, muy importante que estas preguntas poderosas de este cuarto punto, este cuarto tipo de preguntas, de plantearse un objetivo, han de seguir estos ingredientes. La receta SMART. Eso nos lo habéis enseñado en programas anteriores, y os lo recomiendo, que lo podéis ver, que está colgado en radiosurestemadrid.com, en el Facebook, en Instituto Avanza. Podéis recuperar cualquier programa y escucharlo cuando y donde queráis. Pues eso que nos habéis enseñado en programas anteriores, sí me ha planteado una meta, un objetivo. También me tengo que plantear un plan de acción. Sí. También, como nos habéis enseñado. Efectivamente, el quinto tipo serían las preguntas para preparar un plan de acción para mejorar algo. ¿Qué puedo hacer yo o los que me rodean para cambiar esta situación? Preguntarme, de 0 a 10, ¿cómo estoy de motivada o de motivado para conseguirlo? La motivación influye muchísimo, es una pregunta poderosa, fundamental, el ver cómo estoy de motivado o de motivada. Si no estoy muy motivado, quizás va a ser mejor dejarlo para otro momento, ¿no? ¿Qué puedo hacer para aumentar mi motivación? ¿O qué me puede impedir conseguir lo que quiero? ¿Os dais cuenta? Me estoy preguntando qué preguntas poderosas estoy haciéndome. Pues estoy viendo qué dificultades voy a encontrar, qué obstáculos. ¿Qué puedo hacer para eliminar o reducir los obstáculos? Y gracias a detectarlos, pues me voy a preguntar posibles soluciones, cómo voy a poder eliminarlos o reducirlos. ¿Qué me puede ayudar a conseguir lo que quiero? ¿Quiénes me pueden ayudar? ¿Qué refuerzos, elogios o premios me daré? ¿Cuándo habré conseguido el objetivo? Esta es una pregunta que muchas veces nos quedamos pensando y no lo tenemos nada claro, No es fácil responderse a esta pregunta. Entonces yo os animo, esta es muy interesante. Y cuando tenemos un tema pendiente, ¿no?, de querer mejorar, hacernos esta pregunta de ¿cuándo sabré que he conseguido el objetivo? ¿No? ¿O cuándo habré conseguido el objetivo? Y bueno, el sexto tipo, ya vamos por el tipo 6, preguntas para realizar el plan de acción. Claro, no nos interesa solo preparar el plan de acción, nos interesa realmente realizarlo. Entonces, el punto 6 es preguntas para realizar este plan de acción. Queridos oyentes, a ver, adivinad, está claro lo que nos vamos a preguntar. Pues, ¿cuáles son los pasos que hay que dar, no? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? ¿En qué orden? Claro, ¿influirá el orden? ¿Pensáis que influye el orden en el que damos los pasos? Un poquito, Un poco. Un poquito. Solamente un poco. ¿En qué orden voy a realizarlos? ¿Cuál es el primer paso? Muchas veces nos quedamos pensando en pasos más allá, que a veces o nos dan miedo, nos generan inseguridad, y no nos damos cuenta de que la pregunta, muchas veces poderosa, fundamental, es ¿cuál es el primer paso? Para este sí estoy preparado o preparada. A lo mejor si me pongo en marcha, hago el primer paso y luego resulta que el segundo luego es más fácil y luego el tercero. Entonces, fundamental esta pregunta poderosa de ¿cuál es el primer paso? Cuando comienzo a darlo y me pongo día y hora, no vale hacer trampas, Claro, es que, claro, entonces las preguntas poderosas... Entonces hay que poner el año también. Exacto. Lo malo de hacerse preguntas poderosas es que hay que responderlas. No vale decir, ¿cuándo comienzo a darlo? Y resulta que no nos respondemos. No, ponemos ese día y esa hora. Luego yo, si resulta que no lo hago o realmente veo que están pasando las fechas que yo me voy planteando y algo está sucediendo, pues me seguiré haciendo más preguntas poderosas de por qué no estoy logrando mi objetivo. Pero fundamental, ponerlo en fecha y hora. Otra pregunta poderosa. Decíamos antes, ¿cuándo me premiaré y reforzaré? ¿Cuándo voy a contactar con las personas que me pueden ayudar? ¿Cuándo voy a saber que necesito ayuda? Nos estamos planteando preguntas, Beatriz, dando por sentado que soy capaz de responderme y encontrar las respuestas sin ningún tipo de problemas. Pero ¿qué ocurre si mi problema, mi situación me tiene absolutamente bloqueado para responderme y encontrar soluciones? Hombre, pues también tenemos preguntas para resolver un posible bloqueo, que sería el séptimo tipo. Por ejemplo, ¿qué haría
una buena amiga o amigo en mi situación. Es el truco de ponernos en el pellejo de otra persona, ¿no? O aprovechar la perspectiva de otra persona para ver, ¿no? Aplicar esa misma perspectiva en nosotros mismos. Entonces, ¿qué haría este amigo o esta amiga en esta situación? ¿Qué le aconsejarías tú hacer a un hijo o a una hija? ¿O a un amigo o amiga en una situación como la tuya? ¿Qué le diría tu parte más fuerte a tu parte más vulnerable, que está un poco más perdidilla, ¿no? Esa parte de ti que tiene más fuerza a la parte que está un poco más perdida. Seguro que cada uno tiene, ideas muy diferentes sobre el tema, sobre cómo hacer las cosas. Entonces vamos a ponerlas en diálogo. A ver, equipo, es nuestra pandilla interior. Ahí, entonces ponemos a nuestra pandilla interior a dialogar y vamos a hacerles preguntas. Entonces vamos a dirigirnos a nuestra parte más fuerte, más sabia, con más luz, que se siente más segura, y entonces le vamos a preguntar: oye, tú, partecilla más fuerte, ¿qué tienes que contarnos? ¿Tú qué perspectiva tienes de esto? ¿Tú qué visión? ¿Qué es lo que realmente nos puede ayudar aquí? ¿Qué le puedes decir a la parte más flojita, más miedosa, que se siente eso, que tiembla, ¿no? que se siente más inseguro, insegura? Entonces, es fundamental esto, que aprovechar los recursos que tenemos dentro en las partes más fuertes a las partes más débiles. Por ejemplo, si tu yo futuro, ¿no? Por ejemplo, el Javier o Marta, de dentro de 5 años... pues seguramente van a tener pues otra situación, ¿no? Una perspectiva más amplia, tendrán más experiencia. Entonces a veces también hacemos este truquillo como de imaginarnos en el futuro y le vamos a preguntar a ese Javier, a ese Juan Carlos, a esa María, Juan Carlos, a esa Beatriz. le puedes preguntar a tu Juan Carlos de 5 años, de dentro de 5 años, que va a tener seguramente esa perspectiva más amplia que el Juan Carlos actual, ¿verdad? ¿Quién eres tú ahora? Pues que venga un poco a ayudarte. Entonces es como traer a ese Juan Carlos de dentro de 5 años aquí y ahora, y entonces le ponemos delante y le decimos: Juan Carlos de dentro de 5 años, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Qué me dices? ¿Cómo me puedes animar? Mira, estoy desanimadillo. ¿Cómo me puedes animar? ¿Qué ideas tienes sobre cómo puedo mejorar las cosas? Etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, estoy bloqueado en esto. Hay algo que no me sale, hay algo que estoy un poco atrapadillo ahí, no veo, me siento un poco paralizado. Pues es, a ver, ¿tú cómo lo ves? Y entonces realmente es increíble las respuestas que nos dan, las Beatrices de dentro de 5 años, los Juan Carlos de dentro de 10. Entonces Curioso. merece la pena hacer ese ejercicio, ¿no? Es aprovechar el poder de la mente que tenemos para visualizar, ¿no? E imaginar. En resumen, las preguntas poderosas han de ir dirigidas en este tipo séptimo para resolver un posible bloqueo, tienen que ir dirigidas de forma positiva. No podemos caer en la culpa, ¿no? En el que sean culpabilizantes. Entonces, bueno, pues tenemos que poder plantearnos las preguntas que nos hagan encontrar respuestas hacia las acciones que son necesarias para conseguir pues ese objetivo, ese poder poner en marcha el plan de acción y desbloquearnos. E incluso poder relacionarlo con el presente, no con el presente, con el pasado y el futuro, pero desde luego, sí, por favor, a quererse mucho. Nada de que sean preguntas culpabilizantes de ¿y por qué? Nuevamente, ¿no? ¿Y el por qué no te has puesto si dijiste que te ibas a poner ayer? Que ya estás tardando. Tenías que ver a Beatriz, de verdad es que da gusto, es que te lo transmite, nos has liado aquí un espíritu cuando viene ella, tremendo. Pero que quizá este paso sea el más difícil, ¿no? No solo hacernos las preguntas adecuadas, sino además hacerlo desde el amor hacia nosotros mismos, sin críticas. ¿Me pones ejemplos concretos de cómo hacernos esto volviendo al tema de las vacaciones? Pues, por ejemplo, hablamos en un programa pasado, ¿os acordáis efectivamente de la oportunidad que nos ofrecen las vacaciones para descansar a solas, con la familia o con los amigos o amigas? Pero como en muchas ocasiones las relaciones pueden deteriorarse si no planteamos bien el aumento de tiempo compartido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como tenemos mucho más tiempo para compartir, si no nos lo planteamos bien, pues podemos tener problemillas, surgen los problemillas. Entonces, en programas anteriores os decíamos que hay tendencias diferentes dentro de cada persona. A ver, si somos distintas las personas, nos parece increíble.
siempre tenemos la visión, ¿no?, de que los demás deben funcionar igual que yo, y no, resulta que el de al lado es distinto a mí o a ti, Juan Carlos. Aunque parezca raro. Aunque nos parezca raro, entonces cuesta creerlo, pero es así. Entonces es importante, aquí es importante que los oyentes sepan que estas formas diferentes que tenemos, no solo entre personas, sino, por ejemplo, yo, ¿no?, como Beatriz, pues yo tengo diferentes redes neuronales, que son esas sinapsis cerebrales que tengo en el cerebro, de lo que he vivido, de cómo yo he ido aprendiendo a hacer las cosas, que es lo que llamamos, bueno, pues esas carreteras, ¿no? Son como carreteras y son esas partes, decíamos, antes la parte fuerte y la parte débil, pues justo, va de esto, ¿no? Va de esto lo que quiero yo contar ahora. Entonces, tenemos partes interiores, por ejemplo, perfeccionistas. ¿Os imagináis unas vacaciones con una parte perfeccionista ahí ayudando? Ahí colaborando, echando una manita. Ahí. De aquí no nos vamos a la playa hasta que no esté todo recogido de arriba abajo. Colocado todo lo de la maleta. Sí. Oye, si eso se hace en un minuto, fantástico, pero imagínate, Juan Carlos, que eso cueste como una hora. Yo la experiencia que tengo es que en esa habitación donde yo estaba, sí costaba una hora. Costaba una hora. Bueno, a lo mejor ahí también cuenta el hacerse preguntas poderosas sobre los anteriores tipos y puntos, A lo mejor el hacer un plan de acción, hacer un plan de acción para que no se acumule tanto y entonces efectivamente todo sea mucho más rápido. O sea, que en vez de esperar a que esté todo en el suelo, hacemos un plan de acción para que no vayan las cosas al suelo. Seguramente. En ese apartamento, en esa habitación de hotel, queridos oyentes. Eso es, exactamente. Esa madre o padre, porque ya los padres también nos ponemos a veces un poco tensos, hacemos un plan de acción para que esté la habitación como le guste a todos, no como le guste a mí mismo nada más. Bueno, es importante aquí saber que va a ser difícil que nos vaya a gustar a todos y que todos tengamos como, bueno, pues esa sensación de, oye, qué maravilloso, estamos todos encantados, esto es tal cual nuestras expectativas lo han visualizado, ¿no? O se lo han imaginado. Entonces, aquí las expectativas que tenemos las personas juegan un papel muy importante y es fundamental el estar pudiendo tener flexibilidad. Entonces, por ejemplo, decíamos antes con el tema de lo de la lluvia, ¿no? O los lugares a los que vamos a estar. O el tiempo, efectivamente, bueno, pues que a veces no es por un tema de lluvia, pero hace mucho calor, ¿no? Y entonces, creíamos que aquí vamos a estar más fresquitos, una torrera que hace y podemos estar todo el día, ¿no? Con el tema de qué calor hace y luego quejándonos porque hay tormenta por la tarde, claro. Y que por la mañana hace frío como para ir a la playa porque ha llovido por la noche porque por la mañana hizo calor. Efectivamente. Pues esta parte perfeccionista, ¿sabéis lo que diría en todos estos momentos? A ver, adivina. ¿Qué es lo que diría? ¿Creéis que nos va a dar guerra? O, por ejemplo, os pongo en otras situaciones. A ver, por ejemplo, de salud. Imaginaos que si justo coincide que en estas vacaciones tenemos un temilla ahí de salud, nosotros mismos, ¿no? O familiar. O, por ejemplo, los vuelos que se retrasan. O el transporte que lo perdemos. O los atascos. O los imprevistos que a veces surgen. Entonces son tantas situaciones las que realmente... A ver, no vamos a decir que la normalidad es que todo coincida, que todo sea negativo y que todos sean imprevistos, pero lo normal es que en la vida hay imprevistos y las personas somos diferentes. Entonces, claro, siguiendo estas dos claves importantes a tener en cuenta, es fundamental que tengamos esa visión, ¿no?, de estas partes. Y entonces ahora viene el temazo, que es ¿qué preguntas poderosas yo voy a hacer para detectar qué partes son las que me pueden estar un poco generando esa guerrilla interior? Puede ser la partecita perfeccionista, puede ser la partecita un poco quejosa, que a veces coincide con la perfeccionista, puede ser la partecita pincha, puede ser la partecita todo lo veo oscuro. Bonita también esa parte. Sí, entonces, preguntas poderosas para detectar la parte perfeccionista, que como la perfeccionista sabemos que perjudica muchísimo en vacaciones, pues venga, vamos a prestarle ahora atención especial. Entonces, por ejemplo, queridos oyentes, a ver, ¿qué os parece esta pregunta? ¿Qué voy a pensar, sentir y hacer si surge un imprevisto o un contratiempo? ¿Yo qué hago? Venga, ¿qué voy a hacer? Si me surge un imprevisto, ¿qué es lo que voy a pensar? Es que si ni siquiera me planteo así de forma consciente qué puedo pensar en esa situación, va a ser difícil que mi cerebro de forma espontánea lo logre. Sí, Oye, si no le preparas un poco, ¿verdad? Claro, entonces ahí estamos preparándonos. Luego, si me hago las siguientes preguntas o parecidas, o surgen los siguientes pensamientos, con probabilidad tengo una parte perfeccionista negativa que se ha activado en mi mente.
Por ejemplo, ¿por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Es que tengo la negra? ¿O qué mala suerte? ¿O para unos pocos días que tengo? ¿O con el gasto que está suponiendo? ¿Verdad? Pues si tenemos todas estas preguntas planteadas de esta manera, vamos a poder, ¿no?, saber y afirmar que tenemos esta partecita perfeccionista. Si me planteo las siguientes preguntas poderosas o frases parecidas, estaré siendo práctico o práctica y realista. Es importante la visión de que no por ser positivos o prácticos dejamos de ser realistas. Las preguntas poderosas nos acercan a la realidad, porque las respuestas vienen acorde a la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para solucionar el contratiempo? Bueno, pues voy a plantear qué puedo hacer, pues cosas que realmente puedo hacer. ¿Puedo pedir ayuda? Imaginaos, no puedo pedir ayuda. Muy bien, pues me tendré que seguir haciendo otras preguntas poderosas. Si sí puedo pedir ayuda, muy bien, ¿qué puedo pedir? ¿Y qué es lo que voy a pedir entonces? El ejemplo del atasco es muy bueno para esto. A mí siempre me han gustado mucho los atascos, no cogerlos, sino verlos desde fuera. Que nos vamos 15 días de vacaciones y estamos enfadados porque vamos a perder media hora. Pero con un enfado... Sí. Y hemos salido el 31 a las 5 de la tarde. ¿Qué quieres? ¿Que no haya atasco? Sí. Entonces, con el tema del atasco, sí habría que hacer un ejercicio de decir, sé que me voy, sé que puede haber un accidente, puede haber un percance, puede haber un incendio y puedo coger un atasco porque el 50% de las personas nos vamos y aún así nos enfadamos dentro del atasco. Sí. Ahí, ¿qué pregunta poderosa nos puede ayudar? Pues algo que pueda definir, ¿no?, una alternativa, ¿verdad? Ante los contratiempos, siempre pensemos en ¿cuál es la alternativa? Por ejemplo, voy a aprovechar este tiempo para algo, por ejemplo, para escuchar música, para sacar un tema interesante, si estoy bien acompañado o acompañada, si tengo manos libres, llamo a un amigo o amiga que hace tiempo que no hablo con él o con ella, puedo pensar en agradecerle algo a alguien, en acordarme de alguien, ¿no?, y mandarle energía bonita. No sé, son tantas cosas, las cosas interesantes que se pueden hacer. Estoy deseando coger un atasco con estas instrucciones. Pues tampoco te pases, Juan Carlos. Tampoco hay que pasarse. No, pero sí, es cierto. La idea es que cualquier momento es una excusa maravillosa, según tú cómo te lo plantees. Entonces vamos a hacernos las preguntas poderosas que nos ayudan a vivir mejor. Por ejemplo, ¿qué puedo aprender de lo que está pasando? Muchas veces son contratiempos pues que no son a lo mejor de atasco, sino de que pierdo algo, o pierdo un trabajo, ¿verdad?, por un olvido. Imaginaos una persona y puede decir, ¿y por qué se me ha olvidado? ¿Y cómo puede ser? Si yo soy muy responsable y la primera vez en mi vida que se me olvida algo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues ¿qué puedo aprender de lo que está pasando? ¿Qué tengo que aprender? ¿No? Pues el que merezco poder equivocarme, quizás es eso. A lo mejor yo también merezco poder equivocarme, merezco no... Eso, y obviamente merezco una oportunidad, darme tiempo, que podrán surgir nuevas oportunidades. O, por ejemplo, ¿qué pasa si cambio el plan? Si nos hacemos esta pregunta, ¿nos ayudará? ¿Qué pasa si cambio el plan? Entonces, claro, yo puedo tener ese plan fijo en mi cabeza, pero si resulta que hay contratiempos o... Hay un atasco enorme. Teníamos pensado comer en Valencia, pues comemos en Albacete. Pues, por ejemplo, ya cenaremos en Valencia, hombre. Claro. Que a lo mejor luego resulta que descubrimos que era mejor cenar que comer. Porque en Albacete Valencia, se comía muy bien y más barato. Claro, y nos reímos. Y hasta nos podemos reír o hacer chiste de ello. Es difícil cuando tenemos a alguien que tiene la parte perfeccionista al lado. A veces como que nos amarga un poquillo. Es verdad que hay personas que parece que tienen ese arte, ¿no? Tienen dentro de sí mismos o de sí mismas ese arte de amargarse. Y entonces pues es fundamental hacerle estas preguntas poderosas a ellos y a ellas, para que ellos detecten esa parte perfeccionista. Oye, ¿qué te parece si cambias el chip, ¿no? De cuál era el plan. Está claro que el plan ya no puede ser ese. Oye, pues, ¿qué podemos hacer para que lo lleves mejor? ¿O en qué te puedo ayudar, ¿no? Para que ahora, dentro de un rato, se te pase y puedas encontrarte mejor. Bueno, nos queda un tema referente a este. Nos quedan 6 minutitos. Y yo es que no puedo dejar pasar la ocasión, porque vienen semanas de convivencia por delante y yo quiero que nos des algún consejo para las parejas. Pues en el caso de parejas es conveniente prepararse, como decíamos, para el mayor tiempo que vamos a pasar juntos, Y no estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo, entonces es importante encontrar espacios para compartir ese tiempo en pareja y también espacios en los que podamos estar pudiendo disfrutar de nuestra individualidad, ¿no? De poder tener, bueno, pues esa libertad, esa autonomía. Cuando hay planes con familiares, hay planes compartidos, aquí o allá, con abuelos, hermanos, tíos, amigos, pues es importante que no nos absorban completamente.
Sobre todo si hay personas que tenemos esa necesidad de oxigenarnos. Entonces esa convivencia nos puede agobiar y hacer sentir un poquillo atrapados o atrapadas. Pues queridos oyentes, no os sintáis culpables, es importante que lo digáis, diciendo yo necesito esto, necesito lo otro. Entonces también es bueno cuidar pues esos gustos y esas necesidades. Por ejemplo, si pues no te gusta un plan de ir a la playa o no te gusta estar todo el día ahí, pues decir, oye, ¿qué pasa, no? Si tú puedes estar en la playa hasta la hora que a ti te guste, yo me voy antes, luego ya nos vemos, yo te espero en casa, o yo voy dando un paseo. No pasa nada. Seguramente no pase nada, pero lo importante es hacerse esta pregunta. Claro. Exactamente, ¿no? ¿Qué Contigo gano? Mismo y luego eso con la es, otra que voy a persona. ganar diciéndolo. Y muchas veces hay personas que tienen miedo de generar el conflicto. Pues muy importante hacer esos cambios, ¿no? Y luego, esa negociación que se hace es fundamental. Esa negociación que nos permite llegar a acuerdos cuando hay discrepancias importantes, ¿de acuerdo? Preguntas poderosas, por tanto, para ayudarnos a disfrutar las vacaciones en pareja. ¿Qué tipos de planes nos gustan a los dos? ¿Con qué personas nos lo pasamos mejor? ¿Qué necesitamos cada uno en estas vacaciones? Descansar, divertirnos, conocer nuevos lugares, ese tiempo para preparar la tesis doctoral o la oposición, mejorar nuestra comunicación, disfrutar nuestras relaciones afectivas y sexuales. ¿Qué puedo hacer para cuidar mi parte más vulnerable, la que se siente mal ante esos contratiempos, la que necesita cariño o mimos, la que quiere divertirse? ¿Cómo me sentiré si estoy atenta o atento a todo lo positivo que ocurra en las vacaciones? ¿Cómo me sentiré si utilizo el sentido del humor ante los imprevistos y contratiempos? ¿Cómo sabré que estoy cuidando mi espacio propio y respetando el del otro o la otra? ¿Qué obstáculos me pueden impedir disfrutar incluso de los contratiempos? ¿Cómo mostraré a mi pareja lo que necesito para que pueda compartir y colaborar? Entonces, bueno, pues son todo preguntas. Y después del verano repasaremos en el primer programa de pareja del mes, de septiembre, qué tal os ha ido, porque a mí me gustaría mucho escuchar las experiencias de los oyentes y de las oyentes que realmente compartiendo disfrutamos mucho más todos. Ahí, bueno, pues yo os invito pues a que a través del teléfono del programa, del Facebook, del Twitter, de Onda Cero, del Instituto Avanza, a partir de hoy, durante todo el mes de agosto, que nos paséis cuáles han sido vuestras preguntas poderosas y cómo te han dado poder, y que nos contéis también esa vida de pareja. Como nos queda muy poquito tiempo, y yo creo que es muy importante y muy interesante y muy bonito y muy, de verdad, muy alentador lo que nos ha hecho, lo que nos ha contado hoy Beatriz. En estos 2 minutos justitos que nos quedan, cuéntanos esos 7 tipos de preguntas, esquematizadamente hablando. Bueno, queridos oyentes, 1. Nos hacemos preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas, recordad que responden a cuestiones que nos van a permitir reflexionar, y las cerradas para concretar, que por eso las abiertas es al comienzo de los procesos de coaching y las cerradas al final. 2. Evitamos preguntarnos por qué es, que son porquerías, recordadlo. Lo que vamos, y además para evitar la frustración, y lo que hacemos es preguntarnos para qué es y cómo. Encontramos así posibles alternativas. 3. Nos formulamos preguntas para conocer cómo estamos funcionando en el presente, es ese análisis funcional, para saber cuál es nuestra situación actual, qué está pasando, cómo me siento, en qué parte del cuerpo lo siento, y si queremos lo podemos relacionar con situaciones pasadas y futuras. 4. Podemos también plantearnos preguntas para plantearnos un objetivo, por ejemplo, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo me sentiré si lo logro? 5. Preguntas para preparar un plan de acción que nos permita conseguir ese objetivo. ¿Qué me puede facilitar conseguir lo que quiero? ¿Cómo estoy demotivada o demotivado? ¿Qué puede impedírmelo? 6. Preguntas para realizar el plan de acción. ¿Cuáles son los pasos que voy a dar para lograrlo? ¿Cuál es el primer paso? 7. Si nos sentimos bloqueados o bloqueadas ante un problema o situación, nos hacemos preguntas para desbloquear, como por ejemplo, ¿qué le aconsejarías a tu mejor amigo o amiga o a tu propio hijo o hija en esta misma situación? Es muy importante que estén todos de forma positiva y no culpabilizante. Beatriz, es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias y pasa unas grandísimas vacaciones que te las mereces. Gracias, Juan Carlos, y un beso a todos. Eres espectacular. Muchísimas gracias, queridos amigos. Avanza en Positivo vuelve el 1 de septiembre. Apuntaros buenas todas vacaciones. Estas cosas. Ahí muy bien. Buenas vacaciones. Chao, chao. La brújula. Onda Cero.